Hola, voy a hacer un resumen de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de tres formas diferentes, según su tipo, según su orden y si son lineales o no lineales. Voy a tratar de explicar rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Se clasifican según su tipo en ordinaria y en parciales de acuerdo a la forma en que se escriben y la relación entre dos tipos de variables, variables dependientes e independientes. La variable que está acá arriba es la variable dependiente, por tanto y es la variable dependiente y la variable independiente es x. En este caso particular la variable dependiente es u y las variables independientes son x y y. Si se pueden dar cuenta, es ordinaria cuando hay una relación entre una variable dependiente y una independiente. Y es parcial cuando una variable dependiente puede depender de dos variables independientes. Una forma también de darse cuenta cuando es parcial es que la derivada no es una derivada total como esta, sino es una derivada parcial. Entonces se clasifica esta como una ecuación diferencial de tipo ordinaria y esta una ecuación diferencial de tipo parcial. Según su orden, aquí tengo dos ejemplos. El orden de la ecuación diferencial depende del orden de la derivada mayor. Aquí yo tengo la primera derivada de y con respecto a x y aquí la segunda derivada de y con respecto a x. Por tanto, esta ecuación es una ecuación diferencial de orden 2 porque la derivada mayor es 2. Esto lo que quiere decir es que la primera derivada está elevada a la quinta potencia. Por lo pronto, esta ecuación diferencial que está aquí es una ecuación diferencial de quinto orden, porque la derivada mayor es de quinto orden y esta que está aquí es de segundo orden. Por tanto, yo puedo decir que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, adicionalmente de tipo ordinaria, y esta es una ecuación diferencial de quinto orden de tipo ordinario. Y se clasifican en lineal en función de dos elementos fundamentales. Número uno, lo que está en rojo, que son los coeficientes, deben depender exclusivamente de la variable independiente x. Esa es una condición que debe cumplir. Y la segunda, que las derivadas, las que están en azul, y la variable dependiente siempre tienen que tener potencia 1, es decir, elevado a la 1. Entonces esas son las tres condiciones muy importantes y aquí tenemos tres ejemplos para identificarlo. Esto es una ecuación diferencial de tipo ordinaria, porque se parece a esta. Vamos a ver si es lineal o no. Se dan cuenta que la variable dependiente es e a la i y al yo multiplicar e a la i por e a la i da e a la i al cuadrado, por tanto es de potencia 2, por tanto esta ecuación es ordinaria de primer orden porque es la primera derivada y es no lineal porque el término e a la i está elevado al cuadrado. Este segundo ejemplo, donde c es una constante arbitraria, es una ecuación diferencial de tipo parcial, la pueden ver, ¿de qué orden? De segundo orden, porque la derivada más grande es de segundo orden, y es una función lineal o una ecuación diferencial lineal porque las derivadas son de potencia 1. Y finalmente tenemos una ecuación diferencial que el orden mayor de la derivada es este que está aquí, que es segundo. Esto lo que quiere decir que la primera derivada está elevada a la tercera potencia, por tanto es una ecuación diferencial de tipo ordinaria, de segundo orden, porque es la derivada mayor, y finalmente es una ecuación de tipo lineal. ¿Por qué? Porque las derivadas de las variables dependientes, miento. Esta es una ecuación diferencial de tipo no lineal porque esto está elevado a la potencia 3. Y la condición es que las variables dependientes y sus coeficientes deben ser de potencia 1. Por tanto, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, de tipo ordinaria y de tipo no lineal por el hecho de estar elevado a la potencia 3. Muchas gracias. Hasta luego.